Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Me puedes decir, Dan, te voy a contar algo inimaginable que jamás pensarías que puede suceder. Hoy te enterarás de lo que hay en el ático. El ático era un lugar sombrío y solitario, situado en lo alto de un edificio destartalado. Las ventanas, sucias y rotas, permitían que la luz del sol se filtrara con dificultad en la habitación, creando una atmósfera opresiva. Era allí donde vivía una persona que nadie había visto en años. Nadie excepto su familia, que de vez en cuando subía con una bolsa de comida. Pero la comida que recibía esa persona no era como la que cualquier otra persona comía. No era carne de vaca, ni pollo, ni pescado. Era carne humana. Su familia la conseguía de formas extrañas y siniestras, y la cocinaba de maneras que aterrorizarían a cualquiera. Esa persona, que nunca había sido vista por nadie, era alimentada con carne humana. Los vecinos hablaban de extraños ruidos que venían del ático en la noche. De vez en cuando se oía un chillido inhumano o el sonido de huesos siendo triturados. Pero nadie se atrevía a subir para investigar, porque todos tenían miedo de lo que pudieran encontrar. Un día, una vecina notó que algo estaba mal. Un hedor nauseabundo emanaba del ático. Era un olor a podrido, a carne en descomposición. Preocupada, decidió llamar a la policía, pero cuando los agentes llegaron, encontraron la puerta del ático cerrada con llave. La policía decidió investigar más a fondo y encontró que la llave estaba en poder de la familia de esa persona que vivía en el ático. Fueron detenidos de inmediato, pero la persona que vivía en el ático seguía sin aparecer. Con la ayuda de un cerrajero, la policía logró abrir la puerta del ático. Lo que encontraron allí fue algo que nunca podrían haber imaginado. La habitación estaba llena de restos humanos. Huesos, músculos, órganos, todos esparcidos por la habitación. En medio de todo eso, encontraron a esa persona que nunca había sido vista por nadie. Estaba sentada en una esquina, cubierta de sangre y pedazos de carne humana. Miraba fijamente a los agentes de la ley con una mirada perdida y un rostro inexpresivo. Nunca habló una sola palabra. Cuando los agentes se acercaron a la persona que estaba sentada en la esquina, pensaron que estaba en estado de shock debido a la terrible situación en la que se encontraba. Pero de repente, esa persona saltó hacia ellos con una ferocidad sorprendente. Los agentes, en un intento desesperado por protegerse, sacaron sus armas, pero la persona les arrebató de un solo golpe. La habitación se llenó de gritos y golpes mientras la persona atacaba a los policías sin piedad, golpeándolos y mordiéndolos con una fuerza sobrenatural. Los agentes intentaron contener a la persona, pero la sangre y la carne humana que se acumulaban en el suelo los hacían resbalar y caer. En medio del caos y el horror, uno de los agentes logró apuntar con su arma y disparar, hiriendo a la persona en el hombro. La persona se detuvo por un momento, y los agentes aprovecharon la oportunidad para esposarla y sacarla de la habitación. La persona fue llevada a un hospital cercano, donde fue tratada por sus heridas. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, la persona no respondía a ningún tratamiento. Se negaba a comer cualquier cosa que no fuera carne humana, y en ocasiones intentaba morder a los enfermeros y doctores que intentaban acercarse a ella. Los agentes que habían sido atacados por la persona en el ático también sufrieron heridas graves. Uno de ellos perdió la mano izquierda después de que la persona le mordiera durante la lucha. Los agentes nunca olvidarían el horror que habían visto en el ático,
ni la ferocidad con la que la persona había atacado. Después de investigar más a fondo, la policía descubrió que la persona había sido abandonada en el ático por su propia familia desde que era un niño. Fue encerrada allí y alimentada con carne humana para evitar que muriera de hambre. La policía también descubrió que la familia había estado obteniendo la carne de forma ilegal, de cadáveres robados en un cementerio cercano. La historia de terror del ático se extendió rápidamente por la ciudad y se convirtió en un ejemplo del horror humano en su peor forma. La persona en el ático fue encerrada en un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde permanecería el resto de su vida. Pero la memoria del horror que había sucedido en el ático nunca desaparecería de las mentes de las personas que habían sido testigos de ella. Somos los gatos espirituales.